A raíz del caso de Lola, este asesinato que ocurrió en el departamento de Rocha, en la costa oceánica, y la cobertura, hasta Chica Argentina, la cobertura que le dieron sobre todo los medios argentinos, surgió casi que inevitablemente la comparación del diferente encare de estos temas por parte del periodismo uruguayo y del periodismo argentino. Eso fue el disparador, pero hacía tiempo que aquí en El Observador TV queríamos conversar sobre este tema que por un lado genera la atención de la gente. Se dice que son los momentos más esperados de los informativos de televisión, pero sin embargo después, por otro lado, se dice que bueno, que en realidad es puro morbo, etcétera. Bueno, estamos con dos especialistas, un periodista de radio, de televisión, que bueno, se dedica hoy al periodismo policial, y alguien que bueno, también desde la policía en su momento, después desde columnas periodísticas en radio, psicólogo él, también nos va a dar una mano para pensar sobre estas cosas. Nano Fole, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto placer estar acá. Y después tenemos al amigo Robert Parrado. Un gusto. Un gusto recibirlos a los dos. Bueno, hay un doble discurso con el tema de la crónica policial. Por un lado la consumimos, nos interesa, hay algo de morbo y de interés, y después por otro lado no nos gusta reconocerlo. ¿Me mira a mí? Es para mí. Lo mira usted. Yo creo que sí que lo hay. Lo hay en el sentimiento interno de la gente, porque la gente lo mira, hay un poquito de morbo, de todo es natural, y es como todas las cosas de la vida. Todos somos un poco esquizofrénicos, no desarrollamos la patología, ¿no? Entonces el morbo existe un poco en ver, capaz que es una manera de sacarse el miedo que uno tiene, ver qué le pasa a otro, y la crónica policial tiene ese interés, y después está la crítica, ¿no? También hay que explicar que la crónica policial es un tema delicado, realmente delicado, del menú periodístico que tiene un medio, porque tú estás hablando de la libertad, el honor, la vida y la muerte de la gente. Y lo estás diciendo, lo estás literalmente comentando a veces. Son temas que no sé si merecen comentario, merecen el laudo judicial, pero no sé si comentario. Y ahí donde se genera al periodista policial, al que entra, que cree que es un área bastante fácil, en primera instancia, que parece fácil, después te encontrás con un montón de trampas morales, intelectuales, éticas, que te van obligando a desarrollar dentro tuyo. En Uruguay hace unos años no había un código de ética. Hoy se ensaya, hay un ensayo, una manera, algo a que recurrir. Te obliga un poco a tener dentro, y bueno, ¿yo para qué hago esto? ¿Lo hago para los periodistas? ¿Lo hago para mi jefe? ¿Lo hago para la gente? ¿Lo hago para las víctimas? Después de ocuparte un tiempo de las víctimas, te das cuenta que el victimario muchas veces también lo es víctima. Entonces se te empieza a generar un efecto extraño, interior, cuando te metes en esto de la crónica policial. Te das cuenta que hay todo un mundo más allá de lo que se ve, y es lo que fascina. También está el misterio, que es razonable que haya un misterio, ¿no? En el caso Lola lo hubo, sí. Lo hay. En el caso Nisman, que tú vas a hablar ahora con Canaletti, sí. Un hombre muy wagneriano para hablar. Yo lo he visto estos días. Sí, sí. Tuve la oportunidad de hablar con los medios argentinos por el caso Lola, también. Me llamaron unos cuantos. Creo yo que a partir de un comentario que yo le hice a uno de ellos, no me acuerdo cuál era, en el sentido de que allá estaban dando el nombre del esposo de la madrina de Lola. Y yo le dije, acá en Uruguay no damos el nombre de los sospechosos, por la simple razón de que este hombre mañana o pasado puede estar libre. Como efectivamente sucedió. Como efectivamente sucedió. Entonces a partir de ahí me empezaron a llamar, casi te diría inquietos por esa cosa uruguaya, de si era una cosa pacata o era una cuestión de... me dijeron después que en Argentina no se estila hacer una demanda posterior. Acá las ha habido, grandes, de personas inculpadas o filmadas o señaladas o nombradas, que después han ido contra los canales o los medios. ¿Y usted cómo responde ahora? ¿El daño cómo se paga? Es un tema complejo, pero no quiero abarcar porque yo tengo una enfermedad, varias. Una de ellas es que tengo incontinencia verbal, me hablo encima. Sí. Así que por favor denle la palabra. No, yo más o menos lo tengo funado, mi estimado amigo. Perfecto. ¿Tu opinión, Robert?
Sí, yo creo que hay en esto un poco de, como bien planteaba Nano, el tema del morbo está, esa necesidad de ver aquello que aparentemente no nos pasó, que creemos que no nos va a pasar. De alguna manera es esa necesidad de estar en ese lugar, ponernos en el lugar del otro e intentar vivirlo. Creo que también hay un poco de hipocresía a nivel de nuestra sociedad, porque si uno lo ve desde los medios, es tal cual lo plantea Nano. Pero cuando uno ve de repente en un informativo una mesa con un despliegue de incautación de objetos, armas, drogas, dineros, balanza, un logo de una unidad policial y ningún jerarca habla de eso, de alguna manera ahí se nota claramente que hubo una necesidad de la institución de convocar al medio para informar algo que parece saludable para esa oportunidad. Depende de los casos y ahí hay como amores y odios, o sea, yo creo que en esto es necesario plantearnos como premisa la importancia que tiene en algunos casos la estrategia comunicacional. Digo que evidentemente es algo que tiene que manejar el sistema de justicia, entiéndase la parte administrativa con la policía y el Poder Judicial, y ahí el rol de los medios es el que tiene siempre. Digo que hay que defenderlo y protegerlo porque la información es muy valiosa y uno es consciente que en Uruguay es muy diferente y comparto plenamente lo que decía Nano, el estilo es mucho más cuidadoso. Digo, o sea, se protege mucho más lo que la ley dice. O sea, sos inocente, más allá del procesamiento, hasta la condena, incluso aún con la condena hay determinadas reservas en el flujo de información que hace que sea muy saludable. Exactamente. Sí. Somos menos incisivos también. Sí, eso es Hay verdad. que reconocerlo. Los argentinos son una topadora. Cuando vienen, hoy no dejaban bajar a la fiscal. Claro. Tuvo que dar 2 vueltas más por bajar. Son también más incisivos. Es otro estilo, ¿no? Es otro estilo. Yo le admiro lo incisivo, lo punzante del periodista y que dicen las cosas, dicen cosas. También hay que tener cuidado si el periodismo es para decir, si el periodista debe opinar o no, cuándo. Y digo, tú en tu larguísima carrera no habías hecho periodismo policial. No, a mí me tocó en el Canal 10. En el canal, por eso. En el canal porque Digo, fue una sorpresa. ¿Pero tenías algún tipo de prejuicio sobre el periodismo Enorme. policial? Enorme. Yo lo considero un género de segundo orden, literalmente en el periodismo. Un género oscuro, donde realmente no había elementos claros, elementos que aporten a la vida. Yo pensaba que eran elementos que aportaban a la muerte. O sea, si tú lo separas en la simpleza del bien y el mal, yo prefería hacer periodismo agropecuario, que árido es, seguramente, a hacer crónica policial. Y fue cuando me ofrecieron esto en el canal, dije, no, yo esto, y si lo cuento, lo he contado 1000 veces, y lo cuento en el libro, claro. Me convenció un poeta, me dijo, en la crónica policial hay una poesía escondida, desde el punto de vista humanamente hablando, que hay que poder capturar. Es como una pesca deportiva de la materia humana, sin anzuelo, es deportivo. Me sedujo enormemente eso y me metí. Y uno de los primeros programas que hice en el Canal 10 lo hice con el señor. Con un trabajo que hizo el señor alucinante, con un tema que todavía se discute en Uruguay, que es el tema del abuso. Y este hombre había logrado, y lo digo porque está acá, porque lo repito, otra vez había logrado que un hombre que abusó de su hija no fuera denunciado por la madre, en virtud de que había una relación todavía recuperable, y les planteó una terapia interna, intramuros, en vez de hacer la denuncia, que el señor fuera al CONCAR y su vida fuera... Y trabajaron una cierta cantidad de tiempo, mucho tiempo, que el señor tenía que ponerla, cuando se cruzaba con la hija, tenía que poner las manos contra la pared, dejarla pasar, sin mirarla, no usaba el mismo baño, cocinaba en el cuarto, mientras hacían terapia. Habló el señor, no quiso hablar nunca la hija, tampoco la madre, habló él y el señor. Y yo, una cosa que no sabés, unos meses después, eso fue en invierno, estaba en verano en la playa de la ciudad de la costa, me tocan el hombro, así, me doy vuelta y era este señor. Hola, ¿cómo estás? Me saluda. Y me dice, estoy con mi hija y el novio. Se me acerca la hija de quien él había abusado. A quien tú recién ahí conocías, entonces. Yo recién ahí. Y el novio, aún más conformado, un universo sano. Él no, me saludan a ambos con el rostro de... Sabían quién era. Y cuando le pregunté, ¿y tu mujer? Ah, está allá. Estaba en una silla con un diario así. Obviamente no quería... que la vieras. Ni siquiera que la viera. Pero este hombre logró recuperar una atmósfera familiar después de una terapia intensa, donde se descubrió que este hombre también había sido abusado de joven, o sea que la cadena se repite, tal como dice el libro, y en ese marco recompuso una familia.
Uno de los primeros programas que hicimos lo hicimos justamente con ese caso. Y eso demuestra que se puede, ¿no? Vos hablabas de la crónica policial y automáticamente a mí me surgía la inquietud que uno tiene con la presencia en los medios tratando temas de la crónica policial, que uno tiende a, más que nada por el rol profesional, a analizar los temas. Entonces yo creo que ahí también tenemos un debe, que es el análisis, más allá que un montón de colegas, o sea, un montón de periodistas, vos ves que lo van planteando y va apareciendo, también ahí tenemos como un cuidado en los profesionales que van apareciendo en los medios y que de alguna forma van planteando los temas. O sea, la idea es el análisis por el caso mismo, en el caso viendo qué pudo haber pasado, quién puede ser, qué se debería hacer, tratar de sumar para colaborar desde ese rol, a veces a la investigación, porque a veces se despierta algún actor institucional que está metido en la investigación, o de lo contrario, empieza a aparecer lo que creo que en sociedad tenemos que tener, que es esa capacidad de criticar con fundamento, o sea, darle carne a un hecho que a veces es oscuro, como bien lo plantea Nano, no es tan fácil llegarle. Tú hablabas de las estrategias comunicacionales de las instituciones. Sí. Yo recuerdo, porque no hace tanto, que es relativamente nuevo la presencia del vocero de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, que ha sido una herramienta fundamental. Es nuevo porque no encontraban quién. Claro. Buscaban hace años, pero no había quien tuviera el don de la interpretación, como tiene Oxanda Barat, que hay que sacarse el don de la sombrero, palabra, ¿no? y que pudiera realmente transmitir el pensamiento de un juez a la prensa y a su vez a la opinión pública. Claro. No había o era muy judicial, o era muy periodístico. O escondía la información. Exacto. Acá hay, lo que te digo de Santa Barat es el equilibrio justo entre la demanda periodística, satisfacerla lo más que pueda, y lo que es también preservar los procedimientos. Porque hay una línea, una línea, sí. Obviamente. Y cuidar la parte procesal. Obviamente, claro. el juez es un hombre o una mujer, en este caso hablo del juez, que yo respeto enormemente a veces el silencio de un juez. Sí, claro. Y he discutido con ellos, porque algunos han accedido a hablar con la prensa. El juez esclarece un montón cuando habla. Claro. Algunos sostienen que ellos hablan en el auto de procesamiento. Hablan ahí, no me vengan a preguntar a mí. Porque el juez tiene que resolver solo, por sí ante sí, la vida de otros. Sí. Es muy delicado. Es muy delicado. Y yo le agrego a eso, Nano, el tema cuando hablamos de la estrategia comunicacional. Hay una técnica que es la de acosar al victimario. Nosotros hicimos una experiencia con un medio, en el caso de la Fortaleza de Santa Teresa, la joven que ultimaron allí, y se elaboró en función de todo lo que se había estudiado desde el punto de vista victimológico, escena del crimen, la dinámica del delito, el perfil criminal, analizar el criminal desconocido basado en todos estos elementos. Y se pensaba y se creía en un determinado perfil de persona, en general, para llegar a uno en particular, colaborando con la investigación. Y eso se manejó en un medio, digo, como el perfil que nosotros habíamos encontrado, con algunas características que iban en el contenido de la entrevista, que creo que también fue valioso. En otros países se utiliza como acosar al agresor, al criminal. Entonces, eso también tiene que ser parte de la investigación. Que el periodista, obviamente, no tiene que ser parte de ese juego porque el rol es otro. Pero en la medida que la institución lo está planteando, se plantea como una nota y ahí tiene que ir el contenido de la estrategia, ¿no? La policía no tiene estrategia. Bueno, y nosotros tenemos que cuidarnos de que no nos usen también. Porque el periodista, como lo que decía Robert, es natural desde la autoridad plantear una cosa así, pero también es natural que el periodista deba mantener una libertad absoluta, porque te usa uno como te usa el otro, también. Y el periodista, una de las cosas que tiene que resolver es quién te está usando, para qué y por qué. Y bueno, a veces son casos simples, a veces son mucho más complicados. Por ejemplo, el caso del fiscal argentino, ahí tenés lo que es un caso complejo. Claro. En el caso Lola, más allá de algunas impericias que hubieron y que después quedaron claras, también es un caso complejo. Sí. Porque puede tener, realmente las hipótesis que hay son extremas. O es una trama, o es un hecho fortuito. En el medio casi que no hay. Sí, pero tú fíjate que en el caso de Lola llegó un momento en que el ministro interino Vázquez dijo, bueno, paren de hablar, no se diga más nada. La jueza, la anterior, dijo, también paren de traerme gente. Hubo una humorada que hizo un compañero de la radio, Fernández Insúa, que dijo, investigación o casting. Porque hubo un momento que parecía que pasaba tanta gente, y claro, y
y tenía los medios... Parecía que pasaba tanta gente o estábamos con la cámara en la puerta. Bueno, ahí está, eso iba. Y tenía... eso es percepción y sensación térmica, porque si tú pones una cámara en la puerta de cualquier juzgado hoy, sí, capaz que está pasando lo mismo. Acá hubo que descartar muy rápido, algunas cosas se perdieron medio pronto, no se hicieron en el momento justo, después hubo que apurar. También no te olvides que si vos estás en el despacho del juez y tenés los periodistas ahí enfrente y te está llamando Argentina y te llaman, por los argentinos se meten por abajo de la alfombra. Sí, claro. A mí me llamaron de Santa Fe, digo, ¿cómo llegó usted a mí? ¿No? Sí, sí. Hay una presión que juega en la policía, en la jueza, no te olvides que también él hablaba de los celos. También sucede cuando va la policía de Montevideo, los policías son humanos y los de allá empiezan, vino este Montevideo que es un no sé sí, qué, sí. y los forenses lo mismo, y la técnica lo mismo, científica como se le llama hoy. Bueno, yo creo que todas esas cosas juegan, ¿no? Sí, sí. Y los argentinos dando palo, ¿no? Sí, dando sí. palo, Sí, y cosas que uno ayuda como país en no cuidar la marca, ¿no? Porque digo, cuando se dio el efecto del traslado de indicios en una caja que no tiene las características que uno esperaría para sí, la dotarse mochila en la de caja de banana. Exacto, uno ahí tiene que forrar la caja, o sea, vamos a ser honestos, eso pasó, va a pasar, la idea es que pase menos. Esos eventos se dan, bueno, habría que haberla forrado, haber comprado una en cualquier casa de venta de cuadernos, libros, papelería y comprar una caja de plástico, pegarle el logo de la unidad que lo iba a hacer. Es algo que es cuidar la marca país, porque ya en realidad estás hablando de cómo nos paramos. Entonces yo siempre digo que a veces tenés a Pedro Picapiedra en un BM o a veces tenés a la eminencia en una Forte. O sea, tenemos que encontrar el equilibrio, o sea, porque pasaron muchas cosas que con otro estilo periodístico pasó lo que pasó en Argentina, que uno lo veía y veía desde análisis interesantísimos a disparates mayúsculos, sí. Pero a su vez con una toma como esa uno dice, bueno, evidentemente le damos carne a las fieras, ¿no? Sí, y sobre todo lo vimos en Argentina, lo vimos mucho, pero acá también pasa, cuando estoy pensando ahora en el lado de las víctimas, cuando las víctimas muchas veces son puede llegar a tener un interés periodístico la palabra de las víctimas, que en ese momento es lo último que quieren hacer, es hablar frente con una cámara de televisión. Sí. Lo digo por experiencia propia, además. Una vez me tocó estar al lado de la víctima, ustedes lo saben bien, sí. Además en varios días, que fue una cosa muy fea y muy agónica. Y ahí es cuando te das cuenta también lo difícil que es ser víctima y estar en el foco de atención. ¿No? Es administrar la atención nada más. Claro, pero entonces dice, no es el momento para estar ni mostrando, ni contando, pero y entonces ahí viene el tema de la demanda. Entonces como que son muchos actores juntos y a veces la sensibilidad de ustedes tiene que pararse en el punto medio para no pisar ninguna de esas áreas, ni el de las autoridades, los victimarios, las víctimas. Eso es todo lo que debe saber un periodista policial, para conformar, además, una opinión de cómo debe hacer su trabajo, que no quiere decir que sea la correcta. Entonces, insisto, no es fácil ser cronista policial hoy por hoy, y eso capaz que los medios ahora están dándose cuenta que la crónica policial necesariamente tiene que tener a la persona que está allí, tiene que tener una determinada atmósfera de conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Pero eso, bueno, se aprende, se va haciendo, se va ganando, y los tiempos van cambiando, además. Los tiempos realmente van cambiando. La crónica policial, con la televisión y un poco el aumento del delito, entre comillas, de los últimos 15 años en Uruguay, tuvo un efecto explosivo. Claro, vivimos en una sociedad mucho más violenta. Y la vemos en directo. Sí, claro. A veces vas en directo. Yo el otro día llegó un muchacho que venía robando de 18 y tomó de rehén una chiquita de 12 años en un apartamento. Llegamos nosotros, llegó el móvil y estábamos ahí en el momento. Y móvil significa en vivo. Sí. Entonces hay una cosa que la televisión tiene una fuerza en ese sentido brutal, que hay que administrarla no con temeridad, ¿no? Con tranquilidad, justamente. Yo creo que ahí suma algo que es el equilibrio y en definitiva una palabra que para mí es clave, que es las garantías. Porque el periodismo de alguna manera le da visibilidad a aquel que de repente por alguna razón no puede entrar a ese efecto cápsula que a veces las instituciones generan con extremo hermetismo. A veces es necesario, a veces no. Y uno cómo puede hacer para llegar a cómo
a cómo verificar la trama de la investigación, porque digo, a veces, por más que ahora se dio el efecto que con el doctor Barrera se aprovechó la nueva ley de la responsabilidad penal del empresario, que permite que se pueda ingresar a acompañar a la víctima y estar presente, yo creo que eso es valioso, pero también es una garantía hacia todos los actores, se transforma en un punto de equilibrio que para mí es muy valioso que esté presente, o sea que no es temerle al medio, sino al revés, saber que está, que da garantías, hasta para cuando una grabación pasa a ser importante en una investigación. ¿Cuántas veces ustedes periodistas les han pedido lo que salió grabado en una radio o algo que salió en un canal que pasa a ser relevante e importante en una investigación? Entonces yo creo que es el justo equilibrio, pero tenemos que aprender a dosificarlo. Quizás forma parte más de las series de televisivas o ese el periodismo de otro momento, quizás de los años 60, donde los periodistas investigaban. Tú lo aclarás, hablas muy bien de eso, del papel del periodista en tu libro, y que el periodista no es un investigador, no es la competencia de la policía. No debe serlo. Bueno, pero a veces se confunde eso. No digo, es otro de las áreas de confusión. Exacto. Entonces, el periodista debe hacer una crónica. El periodista no debe participar ni protagonizar un hecho delictivo. Si no sos policía. Bueno, ahí está. Pero hay un policía que relata. Y bueno, también hay aprovecho de decir algo que es importante. Lo he dicho a los jueces. El cronista policial llega al lugar y ¿dónde obtiene la información? La policía no tiene ninguna orden para darle información al periodista. Por algo tiene un departamento de relaciones públicas y prensa. Si lo usáramos, daríamos las noticias de anteayer, todos los días, ¿no? Las noticias son hoy. Entonces hay que resolver ese enigma. Entonces uno busca la manera, pero es una manera tácita en donde policías y periodistas se manejan dentro de un... Pero ahí juegan un montón de eventos. Claro, pero tú fíjate, ese ejemplo que pones es perfecto, porque detienen al famoso conejo, y un policía, seguramente quizás uno presume el que traía al conejo a la sede judicial a media mañana, le llega confesó, le llega al colega del diario El País, el diario El País lo pone en su portal de internet y confesó el conejo. Lo agarramos todos los que estábamos haciendo periodismo en la mañana, confesó el conejo, lo dice El País, los diarios argentinos, que le habían entrevistado al conejo, habla el asesino. Y no debe haber sido más que de eso, estoy seguro. El confesor conejo lo debe haber dicho un oficial o en un comentario, ¿no? O un teléfono descompuesto. Y cómo fue un castillo de naipes, se fue cayendo, ¿no? No, le dominó, quiero decir, ¿no? Bueno, eso es para mí, yo me considero un tipo medio extraño en este medio, pero para mí es el tema de las fuentes y los portales y la locurita de que lo dijo y como lo dijo me aprendo yo también y arrancamos todos con genera un efecto barullo que a mí no me convence para nada. Y por suerte salió el Ministerio del Interior por Twitter a decirlo a los 20 minutos, a decir no es así. Sí, pero después había que confirmar si lo del Ministerio del Interior también era así. Ah, claro, está bien. Porque ese es el valor el rol del periodista. Y la falta de credibilidad que genera en el sistema, porque tenías contradicciones, una fuente, lo que sale por Twitter, que era un medio oficial, después había que esperar qué pasaba en el juzgado, claro, porque ahí iba a decir un montón de cosas, que podía ser una cosa o la otra, y en definitiva eso genera más dudas en la gente que está esperando que se aclare, que tiene el derecho del mundo como ciudadano, pero ese efecto es un efecto que, yo me acuerdo de mis tiempos del Ministerio del Interior, estabas de subcomisario de guardia y venía alguien a denunciar un hecho. Claro, la objetividad, el trabajo que tenías que desplegar en la seccional policial, pero de repente la persona que estaba en la puerta, que no es el experto o el super investigador, decía, sí, claro, el que se roba las bicicletas en el barrio, sí, Jaime Clara, alias el de Barba. Entonces vos le decías, no, bueno, nosotros vamos a investigar, pero ¿cómo lo van a investigar? Si el señor que tiene en la puerta saben que es Jaime Clara, el de Barba, que vive en tal lado y es el que roba bicicletas. Entonces uno también tiene que aprender a discriminar esa fuente. Y administrarla. Y administrarla. Digo que ustedes lo manejan muy bien con el tema de chequear la información, pero a veces eso, por la celeridad de lo dije primero, y más en un tema tan sensible, se da este efecto, ¿no? Sí. Además, convengamos, la noticia es cuando es. Si no, no existe. ¿Qué es? La primicia es si es una noticia.
que es cuando es, si no, no existe. La confesión del conejo en sede policial no dice nada. La confesión del conejo debe ser en sede judicial, ante el magistrado, ahí es donde confiesa. En una seccional lo que hace es posiblemente salir de un aprete. Claro. O sea, que haya confesado el conejo en sede policial no es una noticia. Y eso es entender que se lucha por la libertad, que uno esa no es quiere estar preso. la parte clave Claro. de los periodistas. ¿Entendés? Entonces empieza el viento. ¿Confesó el conejo? ¿Confesó qué? ¿Qué confesó? Capaz que lo Confesó tenía que medio no fue. agarradito un brazo, medio fuerte, y no fui yo, no me lastime. ¿Entendés? Cómo el periodista policial debe ir aprendiendo 3, 4 cositas, y a veces el apuro es enemigo de esto. El apuro es enemigo. Además, el periodista también está presionado. Vos salió no sé dónde, tal cosa. No importa. ¿No? A mí me ha pasado que te acosan de salir. Claro. Y yo estoy acá. Tranquilo, estoy yo acá. Me pasó en el terremoto de Haití. Yo estaba esa mañana que fue muy intensa porque llegar a un país donde hay 300.000 muertos abajo de los escombros y al tercer día recibir un terremoto que te despierta en el piso, salí en pijama, salí en pijama con unas chancletas, una bermuda y una remera que me criticaron mucho porque tenía un monito con un gorro de Marley. ¿Cómo va a salir sin televisión? Bueno, era un pijama, con un terremoto, no había cómo. Sí, claro. Y así llegué hasta la casa donde buscaban a aquel uruguayo, que efectivamente estaba ahí. Sí. Salgo en vivo y me dicen desde Montevideo, bueno, pero un portal está diciendo que la señora dice que el señor no está ahí. Y bueno, mira, acá están los guatemaltecos y mexicanos, que son los expertos, buscándolo. Sí, pero el portal dice, yo le dije por segunda vez, bueno, pero te repito, los guatemaltecos y los mexicanos están buscando ahora, acá, yo estoy en Haití. Bueno, pero, y la tercera vez que me dijo el portal dice, le dije, ¿de qué estamos hablando? Yo estoy en Haití, estoy parado arriba de la ruina donde buscan el cuerpo de este señor. ¿Hace falta decir algo más? A veces Sí, hay que sí. tener, viste, Sí. un poco de ubicarnos en cuándo la noticia es real. La noticia no es real cuando viene con un viento. No es necesariamente, sino que sea real. Y apareció el cuerpo ahí, estaba ahí. Bueno, alguien se apuró y tiró que la señora había dicho que no sé qué. Bueno, pero si tenés un tipo allá, guíate por lo que, no importa lo que dijo esa cosa ahora de que la información es de todos, a mí me preocupa un poco también, porque a veces nos perdemos en esa olla donde todos nos metemos ahí y todo lo de todos vale lo mismo. Yo creo que hay que ponerle un poquito para un poquito. Sí, no es una ropa vieja que es un gran menjunje. No es un lavarropa donde todo queda blanco, Sí, ¿no? sí, sí. Ni todo queda negro. Para mí la gente busca otra cosa, la gente está interpretando, a mi modo de ver, te reitero, soy un antiguo en ese sentido, creo que la gente busca comprender. Estamos en un momento de barullo y la gente necesita comprender. Hacerse una posición de lugar. A ver, una niña de 15 años caminó 6 kilómetros. ¿Cuánto hace que tú no caminas 6 kilómetros? ¿Tú caminas 6 kilómetros? Hace tiempo que no. 6 kilómetros, En un lugar 2.500 pesos en el bolsillo. que no conoce. Un lugar que no conoce. Evidentemente hay una circunstancia ahí no resuelta todavía. Pero son las cosas que uno se pregunta. Uno no puede salir en televisión a decir todo esto como hipótesis, que es un poco lo que hacen los argentinos. Eso Se te iba a paran frente al decir. tele y dicen, 6 kilómetros. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Entonces la gente va quedando como atrapada. ¿Por qué la dejaron salir? Canaretti ¿Por que qué? se le Claro. infla unas branquias acá y te dicen, ¿y dónde está la sangre? No hay sangre. Entonces vos te comes el show, ¿no? Claro. Pero el punto es que eso no se lauda a no ser en un expediente judicial. Sí. Y que lo tenés que poner en contexto, además. Que lo tenés que poner en un contexto. Obvio, es pero además todo. esa cautela que dice Nano, lo vimos en el caso de Lola, los argentinos no la tienen. No la tienen. Además Sí, no tienen cautela porque no, hombre, pero son mucho más incisivos que nosotros. Nosotros vamos un poco, comemos lo que nos dicen, vamos a repetir. Somos un poquitito, un escaloncito más abajo de esa fuerza que un periodista tiene que tener. Yo les admiro eso. Creo que a veces se van de mambo, se van, se confunden ellos mismos y se van. Pero tienen algo que nosotros no tenemos, que es ese valor de enfrentarte de repente con una autoridad inclusive, mantener Sí. que te ganen los argumentos, Claro, porque aparte no la charretera. Esta investigación está basada fundamentalmente en la parte criminalística. O sea, están buscando un elemento material que nos dé la tranquilidad de espíritu de decir se aclaró.
está faltando todo lo otro, que es el pienso desde las hipótesis de trabajo en una investigación, la perfilación criminal. O sea, Uruguay no tiene perfiladores criminales. O sea, apareció a 17 metros la mochila y a un par de centímetros, creo que el monedero. Bueno, a ver, ¿por qué manejamos la escena de crimen y no el escenario? ¿Por qué no se quedó con custodia? ¿Por qué apareció una fuente que dijo que la habrían plantado la mochila? Bueno, si la plantaron, estaba sin custodia. Si estaba sin custodia, quiere decir que no se amplió la escena del crimen y no se valoró todo el escenario. Entonces uno dice, bueno, si hubiese habido custodia, capaz que detenían al que plantó la mochila, si es que se plantó. Entonces todo eso va saliendo como información compartimentada que hace que hay que cuidarlo mucho, porque las instituciones son muy valiosas en un Estado de Derecho. Si uno no tiende a proteger y cuidar a la institución policial, a la institución judicial, ¿en qué vamos a creer cuando los necesitamos para realmente aclarar? Lo que pasa es que muchas veces el periodismo deja en evidencia las carencias. Y te agrego algo más. Si vos generás toda esa cosa de quién la plantó, quién la puso, hipótesis, hay un momento que la persona que está mirando dice, a ver, cambiá, poneme que hay de Mar del Plata. Sí, totalmente. Chao, se acabó, no quiero saber más nada de esto. Me confundí, no entiendo más nada. Poneme Mar del Plata, intrusos, no me hables más de Nisman, me saturé y la cabeza no me aguanta. Claro, yo escuchaba a alguien decir, ¿cómo puede ser que alguien ande con un cuchillo en la playa? Y vos decís, pero perdón, cuando vas a la playa, desde un cuchillito para cortar una manzana, una naranja, puede ser un destapador, ¿sí? Puede ser una cortapluma, la pudo haber llevado abrazada y amenazada, como pasó en otros casos. Y ese es el argumento de repente con el dedo levantado, ¿no? Entonces, ¿quién vas con un cuchillo? Preguntas que... Claro, y vos decís, pero ojo, pará, vamos a analizar eso, o sea, no me lo dejes colgado. Ahí es donde creo que está el debe. Bueno, los periodistas, y hago la autocrítica, nos falta formación a los periodistas policiales en algunas cosas. Un periodista policial llega a todo esto después de pisar un poco de barro. Exacto. Alguna baldosa floja, te podrás imaginar. Si yo me pusiera a contar las baldosas flojas que pisé, tendría que pedir disculpas, muchas disculpas. Pero así se aprende en la vida también. Pero bueno, sería necesario que los periodistas policiales tuvieran un pequeño barniz judicial, un pequeño barniz policial también. Yo cuando empecé a hacer crónica policial, todavía estaban Zampayo y Almendras, corbata y saco. ¿Sí? Apareció este peludo de vaqueros, los policías me miraban como diciendo, ¿y este peludo qué onda? ¿Es un sérpico? ¿Quién es este tipo? Estaba la historia en aquellos años de que había que llevar una botellita al comisario, un paquetito de yerba a fin de año para que lubricar. Yo dije, de ninguna manera. No se compra. No, pero eso no es comprar, no. Yo no tengo que llevarle botellitas a nadie, no le llevo a mi cuñado, le voy a llevar al comisario. Y eso me costó un largo tiempo de que pasaban cosas, por ejemplo, como lo que se llama en crónica policial fruta podrida o carne podrida. Eso que tú comentaste recién, pasa un policía y te dice, confesó. Largaste y después anda a quejarte. Y yo qué sé, a mí que no había confesado. Claro, exacto. Yo qué sé, manejaste, si yo no tengo claro, también te encontrás con la otra, yo trabajé durante muchos años, pobre, con César Casavieja, también víctima de un hecho violentísimo, terrible, además, filmado además, que había sido agente policial. Sí. Y también César decía, no, lo que están diciendo el comunicado oficial, lo que están haciendo es así, porque a mí compañeros me dicen esto. Entonces ahí te encontrás con lo otro, que muchas veces es gente vinculada a la propia fuerza, o está trabajando como periodista, o tiene contactos, o lo que sea, y entonces es quien nos permite desmentir lo que se quiere decir a nivel oficial. Pero a veces hay que ver cuáles son los intereses de la propia fuerza, del ministerio, de la propia prensa. Son intereses. Tú tenés que pararte en el medio, y la mejor manera de caminar acá es por el camino del medio. ¿No? Hay muchas cosas en Uruguay que se podrían decir, pero no se pueden probar. Eso es Esa claro. es la ley número 1 de eso. Yo puedo decir algo de Jaime Clara, públicamente, si lo puedo probar. Si no lo puedo probar, no lo puedo decir. Puedo insinuarlo, puedo dejarlo planteado para que los que deben hacer algo, que son el sistema, fiscalía, juzgado, policía, sistema en sí, se hagan cargo de investigar. El periodista puede arrimar una sospecha. Yo lo he hecho en algunos programas de víctimas y victimarios. Arrimar una cosita como para que alguien, en el caso de, por ejemplo, de Jorginho Goulart, el juez actuó de oficio. Una vez puesto el programa al aire, alguien miró y dijo... Mirá lo que está diciendo, claro. Hay una pericia de partes, un médico forense que dice que este señor no se cayó de la escalera. Lo violentaron contra un mármol varias veces. Sí, claro. A ver, traigan todo.
Y bueno, nuevamente nadie habló. ¿Unos cuántos años después? No, unos cuantos. Nadie más pudo hablar, pudo decir, pudo confesar cosas que mano a mano te las dicen. Entonces, eso es una tristeza. Cuando el sistema no llega a cosas que mano a mano están ahí, pero nadie confiesa, yo creo que es donde te embarrás. Ahí es donde tenés todo el tema de que es muy empírico. Digo, el perfil de investigación en materia policial, judicial, que la diferencia es que acá se tiene que dar todo procesalmente, en el juzgado tiene que estar todas las garantías y policialmente se van sumando elementos, pruebas, más allá que se plantea lo profesional del trabajo, que digo que hay una parte que es muy intensa en la parte criminalística, pero en lo demás es empírico, es el dato, la información, por ejemplo, el caso Lola, y por ahí capaz que la persona ya no está ni cerca, se está afianzando en que está siendo muy difícil llegar, ve cómo va desarrollándose la investigación. Capaz que mañana le cuenta a alguien en un boliche, como ha pasado, después de un par de copas, o tiene un conflicto con la pareja, como ha pasado, sí, claro. Y aparece la información, y de repente no está la capacidad del sistema de decir, surge así la información, se va a plantear hacia afuera luego de un largo proceso de investigación y trabajo serio, que nadie duda de la buena voluntad, pero cuando es empírico falta metodología, no hay un trabajo profesional profundo, la información se empieza a perder. Uruguay no conoce la cantidad de homicidios de los últimos 30 años, no hay un botón donde uno apriete y aparezca la lista de homicidios sin aclarar. Bueno, hasta el año 88 no se sabía había cuántos morían por drogas en las puertas de los hospitales. Claro, recién eso es hace unos años que hay algún numerito. Por eso no podemos planificar. Claro, exacto, porque eso te ayuda a una política de Estado. Si vos tenés en las cárceles tanta cantidad de presos por delitos de homicidio, vos tenés por lo menos un patrón. Decís, bueno, son personas que tienen tal edad, vienen de tal lugar, tienen tantos años de estudio, ultimaron a personas con estas características. Y vas haciendo a tal edad, un desglose. Claro, este caso es parecido al de Santa Teresa. Bueno, en una película alguien diría, y yo lo lamento, al victimario de esa época, la primera pregunta, ¿usted qué estaba haciendo de tal hora a tal hora? Pero la pregunta es... Parece de rigor. Está bueno, porque me llegó ese dato, y yo llamé a la policía, digo, ya lo chequeamos, porque tenía salidas transitorias. Claro. Ese asesino. Era un caramelito. Pero es serio decirlo públicamente. Después a quien me dijo, claro, después a quien me dijo, ¿y aquel asesino sería tan recordado que tiene Uruguay? ¿Salió o sigue preso? Claro. Son elementos claves para chequear. Y las violaciones... ¿Alguien sabe si nosotros hablamos con la policía argentina para chequear alguna eventual punta que pudiera haber familiar en Argentina? ¿Quién viajó a Argentina? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien se lo preguntó? Son preguntas que nadie hace. Y cosas que son sencillas, la autopsia psicosocial. Las autopsias se hacen para dirimirse de suicidio u homicidio. En este caso tenemos claro que es un homicidio. Entonces, bueno, es un estudio victimológico que vamos a hacer. Si lo hacemos con las redes de Lola, y con lo que está en el expediente, el producto es menos de 100, sin duda. O sea, no hay excelencia. Ahí debería haber, en forma oficiosa o en forma estrictamente legal, la pata de Argentina. O sea, amigos del colegio, amigos del barrio, con quienes se reunía. Eso nos da características de Lola premuerte, para entender con quién podría haberse relacionado, con quién podría haber hablado, para entender con un extraño, por ejemplo. Un extraño, qué tema le podría haber llamado la atención, cosas que se han hecho. Capaz de, si era tan solidaria de sacar la botella de agua y dársela a un tipo que le pedía un poco de agua. Claro. Porque hipótesis yo te puedo fabricar. O discutir con el agresor. Por ejemplo, llega una chica de 15, te digo, mirá el fiasquito que te armo en 2 minutos, miro la tele, se lo vendo a Canaletti y le cobro por esto. Nena de 15 años, porteñita, viene a Montevideo, Uruguay, balizas, el Reino del Verde, en Uruguay es legal. Vamos a conseguir ¿no? Sí. 15 años. Sale de noche a los tambores, consigue algo. Quiero más. Bueno, veniste mañana por la playa, tráete 3 lucas y te doy un pedacito. Claro. Sale la nena convencida con 2.500 mangos a comprar. Un intento de robo, fallido, crimen, la corren para el costado, tapan todo y se acabó. Esa es una hipótesis de un hecho fortuito. Sí, claro. Y yo te la puedo adornar y viste, le pones un poco de curry, un poco de sal de ajo y te la vendo como un... Claro, es como esta reconstrucción, está buena la reconstrucción, digo, tomar las medidas de tiempo, distancia, pero también hay que hacerlo a la hora que se presume que ocurrió el hecho, porque eso te permite ver qué cantidad de gente había esa hora en la playa. Se acortó la hora por lo que leí hoy y fue a horas donde aparentemente debería haber
gente. o sea, ver con quién no te estás puedes en cruzar. Pocitos, pero... Eso hay que hacerlo. Entonces uno dice, bueno, está bien que se sigan haciendo y profundizando. El tema es que no fue lo intenso que debería haber sido al origen, cuando era ausente, antes que apareciera el cuerpo. Desde el cuerpo para adelante, con algunas debilidades en la investigación. Y a su vez sirve para decir, bueno, a ver, el Poder Judicial como poder va a tener que revisar si en épocas de verano, donde hay un flujo muy importante de personas en la zona del este, si la feria judicial la vamos a seguir manejando como hasta ahora. Ya nos pasó con el caso, nombro el de Natalia Martínez, siempre hay suplentes, todos los veranos cambian de juez, cambian, la investigación se tranca. Siempre, casi que es una característica. Entonces habrá que revisar la licencia de los jueces en verano. Capaz que en ese periodo tiene que estar el que tenga más experiencia o el titular y de alguna manera mantener una investigación intensa. Y hay que te voy a hacer revisarlo. otro detalle, te voy a dar sobre la estrategia comunicacional, que no es nada menor en cuanto a lo que es la autoridad, en este caso policial, Ministerio del Interior. Te voy a contar una anécdota. Hubo un famoso violador de Suárez, que finalmente fue capturado. Yo hice la crónica primero para Subrayado, logré que una chiquita hablara. Después hice un programa con las chicas que hablaron a cara descubierta, con sus padres al lado. Cada padre autorizó, con el padre al lado hablaron sobre su violación, un evento muy poco común, un coraje, esas chiquilinas realmente admirable. Y bueno, finalmente cayó, miran de qué manera. Hay una violación en la ciudad de la Costa, brutal, la retuvo 11 horas a cuchillo, durmió, terrible. El tipo cae sospechado por eso, pero no había elementos. Y aparece un policía en el interrogatorio, un muchacho joven, que nota que este hombre quiere ir al baño. Puede ir al baño. Le llama la atención. El policía es un intuitivo. Un tipo que sospecha de la cosa más mínima, pero es intuitivo. ¿Por qué quiere ir al baño este Gil? Ahora dice, sacate toda la ropa. No, pero sacate toda la ropa. Le da vuelta al pantalón y cae del bolsillo del vaquero que aprendí ahí por ese policía que se llama Chiquilín, el bolsillo. El chiquito, el Chiquilín se llama el bolsillo Chiquilín. Cae un chip de celular. Lo pone en el celular. Este muchacho había filmado la última violación. La tenía filmada, la prueba. El tipo cae y se dicen lo que sucede en lo que en idioma policial se quiebra. Confiesa y ante la confesión de esa violación dice también que es el violador de Suárez. Confiesa todas las violaciones. Yo hice gestiones a todo nivel, de la punta al final, para entrevistar a ese policía. Para ver qué hay adentro de un interrogador. Fue imposible. Imposible intentar mostrar qué hay atrás de un ser humano policía que resuelve un caso como eso, más allá del orgullo policial, de la medallita que le dieron. ¿Cómo es la cabeza? ¿Quiénes son? Lo mismo pasó en el Marconi, el tiroteo aquel, que muere uno de los atacantes de la policía, que después se descubrió que estaba tirando piedras, no era que pasaba por ahí. Cuando van al juzgado del juez, los 5 policías detenidos, veo uno con moño y digo, ¿hay una mujer? Le pregunto al juez. Y me dijo, sí, no solo hay una mujer, es la única que tiene claro lo que pasó en el operativo. La logré ubicar con su abogada, una estupenda morocha que podría desfilar en Punta del Este. Le faltaban 2 materias para ser ingeniera agrónoma y descubrió su vocación policial. Fue el segundo patrullero que llegó en apoyo. Tampoco me la dejaron entrevistar. Eso para mí es un error de estrategia comunicacional. Sin duda. Esa mujer podía haber hablado del factor mujer en la policía, del factor mujer hoy en nuestra sociedad, porque tenía todas las características. Una mujer policía ejecutiva, hermosísima, que descontaba además que de atrás de las mujeres con los bebés eran donde le tiraban, una estrategia que se usa en algunos lugares, pero nadie la ha dicho todavía, porque nadie la ha podido decir porque alguien la tiene que ver. Yo creo que eso también forma parte de una estrategia comunicacional. Hay que abrir las cartas. Porque acá no hay nada que... Capaz que hasta alguna conferencia de prensa de vez en cuando. Digo, bueno, porque después se dice la prensa y el dedo cae durísimamente ante la prensa, que cometemos errores, pero tratamos desesperadamente de lograr hacer comprender a la gente de qué estamos hablando. Yo cuando te escuchaba me estaba recordando la ley de medios, que cuando se habla del tema de las imágenes violentas, se pone, por ejemplo, el caso de la pasiva, de todo lo que se mostró, etcétera, etcétera, pero en definitiva también cuando se habla de la ley de medios o en la ley mal llamada de medios, se pone el ejemplo de la información policial casi como el malo de la película.
¿verdad? Y ahí hay algunas cosas que son verdad. Y el posible efecto que eso pueda tener en el público. Yo ahí prefiero, digo, sí o sí adhiero a la libertad, digo, o sea, tener la opción de elegir qué ver, cómo verlo, porque incluso la información te permite tener claro cómo te vas a mover en sociedad como ciudadano, porque hay lugares que por ahí, por no haber información desde el Estado, vos de repente te enfrentás a un hecho que no querés, ya sea con tu familia, paseando, trabajando, no importa. Sí, en un segundo. En un segundo. Entonces, si vos me decís a mí, en tal lugar está pasando esto, yo elijo si voy o no voy, pero tengo que tener el derecho y la opción real de poder elegir eso. Lo de la pasiva, es verdad, tiene que ver con esto del morbo, lo que hablamos al principio, pero de alguna manera fue un evento que sensibilizó. Yo creo que hubo un antes y un después. Incluso sirvió para revisar el tiempo que podía estar una persona retenida, en el caso de un menor de edad, cómo se dio, por qué se dio, las características del criminal. O sea, esto es una entrega, bueno, ¿qué es una entrega? ¿Qué móvil hay atrás? O sea, ¿es más emocional, es plata? ¿Dónde estamos parados con la criminalidad en Uruguay? ¿Cuál es la política criminal que tiene Uruguay? Entonces ahí entra todo, desde... Esta persona tiene 7 antecedentes. ¿Cuántas veces lo escuchaste? 7, 8, 9, 10 antecedentes. Uno que está en el tema dice, pasó por el sistema con 9 antecedentes unos cuantos añitos. La rehabilitación, ¿qué pasó? ¿Por cuántos profesionales pasó? ¿En qué instituciones estuvo? ¿Estuvo como menor de edad? ¿En cuál? ¿Quién trabajó con él? ¿Qué pasó que no logramos el resultado esperado? Esas cosas tenemos que cuestionarnos como sociedad. Pero, yo creo que ahí es clave. Robert, ¿eso tenemos algún número recién hace unos pocos años? Sí, es muy poquito y falta montones. Igual te voy a decir algo con respecto a lo anterior, que no va en detrimento de nosotros los periodistas, pero sí es un sentimiento personal. Yo creo que tengan que legalizar, que llevar una ley, esto de qué ponemos en la pantalla, habla un poco también de la talla que nos damos hoy los periodistas. Antes no hacía falta ni cuestionarse, casi te diría yo que era el organismo cuestionador era la prensa, Es verdad. porque tenía espalda. Lo que no tenemos hoy es carnadura en esa espalda, entonces alguien tiene que decir, che, esto no está bueno. Y entonces los dos argumentos son válidos. Porque yo comparto que alguien señale y diga, ¿saben qué? Eso que yo vi el otro día no está bueno en televisión en este horario. No está bueno. No porque sea agresivo, sino porque de repente porque es demasiado simple. Claro. Explíquenmelo. Claro. Que No me lo dejen colgado. No me lo dejen Ahí va. colgado. Yo le hablo de la espalda de una prensa que pueda tener la talla como para que nadie tenga que pensar en legislar sobre ellos. Y bueno, la vida nos ha traído hasta acá. Lo bueno que tienen los medios es que está todo a la vista. Entonces, la gente lo ve, no hay cómo ocultarlo. Entonces, está bueno. Hay un montón de buenos periodistas que no están en los medios. Un montón de buenos periodistas que no están en los medios. Entonces, la pregunta es, como ya me pasó a mí cuando yo empecé, que yo empecé en el año 78, no había maestros. Me decían a mí que no había maestros. Sin embargo, había un montón. Sí. Pero en aquel momento se pensaba que no había maestros. Claro. Estaban o todos en Canos habían ido. Bueno, muy bien. ¿Qué maestros hay hoy? Hay muchos menos que en aquella época. Y hay mucha más autosuficiencia en los jóvenes, que ahora tienen un título universitario. En aquel momento se aprendía el mármol. Sí, sí. Hoy vienen con el papelito. A mí, mirá que yo soy, ¿no? Y está bravo para aprender así. Nos tenemos que ir, ¿verdad? Yo le conozco las caras a los entrevistas. Cuando empiezan se inflaman así, ya está, nos pasamos de tiempo. Yo te dije, tengo incontinencia verbal, me hablo encima. No nos pasamos, simplemente estamos en el momento justo para agradecerles que hayan venido. Nos sirve mucho reflexionar sobre estas cosas. La verdad que sí, es un honor. Que te diviertas con Canaletti. Tenés un ratito todavía. También me llamó uno de ellos, que no sé quién era, con esas características que tienen los argentinos, que te preguntan, y cuando vos empezás a hablar, que tampoco era tan largo, te interrumpe y te hace otra pregunta. En un momento me dice, Aureliano, yo no entiendo esto. Entonces no se lo dije con violencia, le dije, bueno, si usted me escuchara, capaz que lo podría comprender. El hombre quedó muerto, pero algo de eso hay también. Sin duda. Gracias por haber venido, Robert. Al revés, no lo dejo cerrar, me encanta. Sí, qué malo. No lo dejo cerrar. Si yo no lo dejo cerrar, él no puede cerrar. Que el flaco corte.